Lo bonito que el sábado me dio tiempo a hacer la caminata que siempre hago los fines de semana, más o menos una hora. Recomiendo a la gente que haga deporte. Yo no sé qué ha pasado este fin de semana, pero yo no he visto la afluencia de gente que me suelo encontrar. Así que chicos, animaros, aunque es Navidad, pero también sacarle tiempo ahí, una horita para ir a caminar. El sábado no vi la gente que habitualmente suele estar lleno. El domingo igual. El domingo igual tampoco no hubo demasiada afluencia, pero sí, me encantó. Y lo bonito que me fui a Semu, y claro, me fui a Semu y encontré que Semu seguía donde lo dejé. Lo digo porque hacía tiempo que no iba a Semu, sobre todo al mercado, claro, tú sabes lo que es el mercado. Puedes comprar de todo, sabes que mi primer consejo aquí era que comamos verde, y aún lo sigo manteniendo. Y aunque me cueste, es verdad que cuesta para mucha gente, como lo que te dije, que a veces nos cuesta comer verde, comer sano, porque Semu está muy lejos de muchos sitios y a veces la economía de comprar las cosas en el barrio no encuentras todo lo que te gustaría. Pero este fin de semana me dio tiempo, y ya me dio tiempo para la semana, ya que dentro de poco será 24 y no quiero ir con las prisas del día 24. Entonces me di cuenta que estaba donde lo dejé tal cual lo dejé, y con las ofertas de siempre y con las cosas bonitas que había. Y ya después nada más. Nada nuevo, ¿no? Como la Navidad hasta ahora no ha llegado al mercado. Sí, la Navidad ya llegó, claro. Sabes que la Navidad ha llegado por todos estos artilugios, las luces, los adornos, la compra, pero que donde lo había dejado, decir, en la línea de separación de un sitio a otro, las ventas, las señoras de todos los días, pues seguían igual. Así que yo encantada. Así que y fue bonito, me gustó, porque ya después dije, ay, por fin, hacía tiempo que quería ir a Semu, pero por circunstancias, por el horario, no encontraba hueco. Y este domingo es como un balón que se desinfla, ¿sabes? Cuando toca, te quedas relajado y dices, ay, por fin. Así que este domingo ha sido así. Bueno.
que a veces la gente suele cambiar las condiciones que porque uno haya llegado como diplomático como cooperante bien con su estatus normal tenga mejor preferencia que el que haya, por ejemplo, es verdad que si el sistema haya venido con el cayuco o haya hecho las peripecias, pero claro, las circunstancias son las que obligan a uno a adoptar esas condiciones, porque si todo el mundo tuviésemos las mismas condiciones, los mismos derechos y nos daran las mismas ventajas como para venir, coger el vuelo como manda todo el mundo, el visado, hacerlo formal y no ir metiéndose en las en esas barcas difícil de llegar o a veces en esos senderos difícil de llegar a un sitio a otro, pues no a nadie le gustaría pasar por esas peripecias. Entonces es un momento especial como para valorar a estas personas. Es bueno el valorar determinadas cosas porque el valorar lo que yo tengo ayuda a que uno progrese, porque si nosotros no ponemos de nuestra parte esos valores no podremos llegar a progresar. Sí, Antonio, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el derecho de todo ser humano a elegir su lugar de residencia. ¿Los migrantes deberían tener estos problemas en los lugares donde deciden libremente residir? Bueno, pienso que, como decía uno de los compañeros, la inmigración es un fenómeno social y como fenómeno social encuentra también su regulación, porque sin la regulación también podemos asistir a un escenario en el que ese fenómeno, claro, que es social y necesario y positivo también, devenga un fenómeno a lo mejor perjudicial para la comunidad humana. Por eso la importancia de la regulación. Y cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace esto, lo que dice es: vámonos a planificar cómo llevar a cabo el proceso de la inmigración de una manera más ordenada y responsable. Claro, también corremos el riesgo de que si la inmigración es un fenómeno proliferado y descontrolado, podemos correr el riesgo de que algunas zonas de la naturaleza, del mundo, se saturen y otras se queden abandonadas. Entonces, ¿qué es lo que convendría después? ¿Qué devendría? Es que podría devenir la famosa guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes, porque claro, habrá escasos recursos, habrá escaso espacio y la gente se tendrá que enfrentar entre ellos para hacerse con un pequeño espacio del lugar correspondiente. Pienso que cuando las Naciones Unidas van instituyendo ese tipo de días, muchas veces lo tomamos más y yo veo la tendencia en ese sentido, como que se trata de festejar de que hay inmigración, se trata de festejar de que hay no sé qué. No, lo más bien son fechas de reflexión, es decir, plantear sobre tal temática dónde estamos, qué hay que hacer para ver si vamos reorientando la conducta humana de tal manera que el tema objeto de análisis en el día determinado se pueda de una manera canalizar en sentido más beneficioso para la comunidad. Por ejemplo, el tema de la inmigración, que es el que nos ocupa ahora mismo. La inmigración es un fenómeno de muy larga tradición. El hombre por naturaleza siempre ha sido migrante. El hombre empezó siendo nómada, es decir, habitaba hoy aquí y mañana o pasado mañana y está habitando en un lugar. Entonces el hombre siempre se ha movido por la naturaleza en búsqueda de lo que decían los colegas también de bienestar. En principio era alimento y claro, el alimento representaba ese bienestar. Hoy en día son otros valores que la gente va buscando: la formación, los negocios, incluso hay gente que se desplaza movido por cuestiones culturales y de convivencia, motivos políticos, religiosos. Entonces, aquí de lo que se trata es reflexionar ahora. ¿Cuál es la situación de la inmigración? Lo que estamos viendo es que la inmigración se está convirtiendo en un problema para la humanidad. Por eso vemos gente, y son gente joven, que todavía pueden aportar mucha fuerza de trabajo para la producción en los lugares donde les vieron nacer, pero tienen que arriesgar su vida en subir a una patera, que no es ni siquiera una lancha, y sube para cruzar un mar tan amplio para llegar a otra parte del mundo. Entonces esto ya es poner la especie humana en peligro
solo por el derecho que la persona tiene de poder moverse libremente. Luego está otros que tienen que cruzar unos espacios largos. Imagínate alguien saliendo de Honduras y dice, nosotros vamos, y es hasta una escuela de personas que son millones. Y entonces te preguntas si Estados Unidos u otros países van a tener capacidad para albergar a todos esos que tienen que ir en masa. Entonces, de ahí la necesidad de reflexionar. Y yo siempre apunto a las causas de la inmigración, no tanto la migración misma. Claro que el hombre siempre ha sido aventurero por naturaleza. Cómo el europeo ha llegado, entre comillas, descubrir América ha sido por la inmigración, en búsqueda de oportunidades. Los otros también van ahora buscando oportunidades, pero cuando se convierte en un problema, ahí es donde hay que hacer el análisis. Entonces aquí cabría preguntar, ¿qué es lo que está motivando hoy en día esa oleada migratoria que incluso está poniendo contra las cuerdas el sistema de estabilidad de las sociedades? Nosotros hemos asistido hace poco, cuando Guinea Ecuatorial estaba un poco con el boom petrolífero, ¿no? Los ingresos habían crecido, el ingreso económico del país. Hemos visto aquí que era un poco insoportable, ¿no? Te enteras de que han llegado estos, han llegado los otros, y a veces parece como si fueran la principal fuente de los males de la sociedad, que si no tenemos trabajo es por su culpa, si nos falta esto es por su culpa, y muchas veces no, pero también otras veces sí. Pero la cuestión es que, ¿qué es mejor? Cuando la gente se emigra de verdad para buscar una oportunidad, que puede ser de trabajo, que puede ser de negocios, o puede ser de formación, o cuando la gente ya sale para ir a buscar lo que encuentre. Yo creo que ahí es donde viene un problema, porque uno no debe emigrar para ver, ya veré qué encuentro. Lo más normal es que salga por algún motivo que le permita, ya se puede ser de convivencia. Si yo no encuentro una buena convivencia aquí y en Camerún me acojo el mejor, está bien. Si yo quiero formarme y en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, no me dispensan las posibilidades que me permiten alcanzar esa formación, por emigrar. O si quiero hacer un negocio, por emigrar, pero cuando ya la gente sale en masa para ir a ver lo que encontrarán, devienen un problema, tanto para el país donde están saliendo, como aquel país al que se emigra, porque tiene que cambiar también toda su estructura social para adaptarlo a la nueva realidad. Creo que lo que se tiene que hacer entonces es esa reflexión que apela, reimaginar la inmigración, por una parte, no como un fenómeno negativo, no, como un fenómeno que siempre nos ha acompañado, y en segundo lugar, entender que tampoco a la altura de hoy se necesita una inmigración desordenada, porque lo que permite es que las sociedades estén desequilibradas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reimaginar la migración, entenderla como un fenómeno positivo, claro, pero analizando las principales causas que provocan esta salida masiva, ese abandono masivo de determinadas zonas de la naturaleza, del mundo, para ir a acumularse en otros donde ya la convivencia acaba deviniéndose complicada. Sí, Juan José, ¿crees que el tema de este año ha tenido que ver con la situación de la pandemia? Evidentemente, yo creo que sí, porque una de las cosas que hay que ver en la inmigración, en el Día Internacional que se conmemora hoy, es la aportación económica que los migrantes han tenido en todos los lugares que han estado, que están. Estamos hablando que muchos de ellos han contribuido en las redes de comunicación, y que además la proliferación de estas formas de comunicación y el avance tecnológico, no hay que dudar en ningún momento que ha hecho que haya bastante inmigración en todas las latitudes del mundo. Y luego nos hemos dado cuenta de algo. Los inmigrantes en los lugares donde están, siempre que ha habido catástrofe, de alguna forma u otra, ellos se sientan como quienes en primer lugar se sienten en el momento para poder hacer y ayudar en las labores. Ya sé, yo por ejemplo viví la experiencia del Prestige en Galicia aquella vez. Muchos de los migrantes salimos desde Madrid, muchos en caravanas para ir a ayudar. Algunos otros en la Cruz Roja me cuentan, cuando tuvimos la catástrofe de aquel accidente de avión aquí, me cuentan, incluso hay fotos donde muchos de los voluntarios nuestros inmigrantes estuvieron en el primer momento. Y lo mismo se ha dado con el COVID. Han estado en los países donde se han aglutinado en asociaciones, se han apoyado en la Cruz Roja, se han apoyado con la red de todos los gobiernos
para poder hacer frente a las zonas de desinfección, a las zonas de hospitales. No olvidemos las campañas que muchos países han hecho llamando a las filas a todo aquel que, incluso teniendo enfermería en el tercer curso y demás, Antonia, que les han llamado a las filas y han estado en hospitales en todas las altitudes del mundo cuando ha empezado la pandemia, ahí el inmigrante ayudando. Ya no importaba si habías terminado la formación en enfermería o no, si habías terminado la formación en médico o no. Una vez les llamaban, incluso fueron a las puertas. Fueron a las puertas en primer momento a preguntar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar aquí. Y la verdad es que si tuviéramos que dar un premio, una de las cosas que podríamos resaltar en este año, que ya bien haría ir terminando, es resaltar claramente cómo los inmigrantes en los tiempos de pandemia en todas las partes del mundo han estado al pie del cañón trabajando, han estado ahí. Pero lo curioso de todo esto, y ahí va un poco el lance, que yo creo que las Naciones Unidas tienen que ver e intentar seguir diciendo a los países que la inmigración es también un bien, no solamente es venir a lo mejor uno a quitar lo que ya tienen otros, como piensan en muchos lugares. Hay que hacer mejor regulación. Aquellos inmigrantes que han ayudado y han estado al pie del cañón cuando estaba el problema más álgido de la pandemia, es verdad que ahora se van conociendo más cosas, que si tercera cepa, que si todo lo demás, y esperemos que no vaya más, por lo menos tenerles en cuenta en la regulación de su situación. Darle aquello que realmente merecen, que es que cuando estás en un lugar te sientas seguro. Te sientes seguro porque estás ahí, pero también te sientes bien si el lugar donde estás te hace del lugar, te asientan, te empadronan, te dan una residencia, luego puedes ir teniendo más estatus. O sea que es cuestión de verlo en perspectiva. Por eso a mí me ha gustado cómo la ONU este año ha entonado este tema de internacional de la inmigración con el de reimaginar la movilidad humana. Hay que reimaginarla, que la movilidad no puede ser en ningún momento, no puede seguir significando lo que ha querido parecer años atrás con el tema de la inmigración. Hay que ver la inmigración también una bendición. Hay países que regulan pues lo que es la seguridad social, en la que todo el mundo trabajando puede cotizar. Un montón de países se han beneficiado de la mano de obra de los inmigrantes. Claro. Hay todos los países necesitan mano de obra. Hay trabajos que no quieren hacer los autóctonos del lugar. Construcción, ganadería, agricultura, o sea, todos los sectores. Sin embargo, a los inmigrantes no les importa hacer todos los trabajos, aquellos que los autóctonos muchas veces no pueden hacer, y mantienen la sostenibilidad económica en muchos sectores. Por lo tanto, yo creo que en este tiempo de pandemia la aportación del inmigrante ha sido fundamental en los países del mundo, porque hablamos en sentido general. Muy bien, vamos ya con la segunda noticia que nos deja el fin de semana, y es la reunión del vicepresidente con el Comité Técnico de Lucha contra el Coronavirus para ver qué medidas se pueden adoptar en esta semana crucial que vamos a comenzar. Veamos el siguiente reportaje. Me he visto necesario convocar esta reunión ante el aumento de casos de contaminación del COVID-19 en el país en estos últimos días, lo cual me llena de preocupación. Es más, si se tiene en cuenta los momentos de fiestas que estamos adentrando. Me refiero a las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, en que los encuentros familiares y amigos, así como aglomeraciones tumultuosas de personas suelen ser frecuentes. Por tanto, evitar el rápido contagio del virus de esta pandemia durante la celebración de dichas fiestas, se hace imperativo adoptar de inmediato las medidas que frenen el actual aumento de los casos de contagio arriba mencionados. Porque de lo contrario, nos veríamos con la sorpresa de verse disparada la pandemia en el país, difícil de controlar. Lamentablemente, estamos observando que la gente ya no cumple las medidas cautelares de prevención del COVID-19.
recomendadas por el gobierno y autoridades sanitarias. Y se observa asimismo que el COVID-19 no guarda estabilidad, tal como baja, vuelve a subir. El vicepresidente ha creído oportuno urgentemente reunir al comité político, que incluye el comité técnico, para que el comité técnico proponga qué medidas cree que habría que adoptar, si es conservar las medidas de esta segunda fase en la que estamos transcurriendo, si es conservarlas o aumentarlas para que el control sea más virulento. A nuestro nivel debemos decir que queremos proteger las poblaciones del interior para que las medidas que se establecieron en la segunda fase para subir al interior del país, haría falta que todo el mundo haga el control. Por eso vamos, de aquí a 2 o 3 días, vamos a publicar una disposición en la que reafirmamos la posición del Gobierno en cuanto al control y a la observancia de las medidas, valga la redundancia, de control. Incluso creo que vamos a tocar los vuelos a la parte continental, puesto que lo que queremos es, sinceramente, preservar este ambiente de paz que estamos disfrutando ahora. Deberemos hacer sacrificios en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo, porque una de las cosas, uno de los factores que permiten la transmisión del virus son las manifestaciones tumultuosas. Vemos en muchas partes del mundo que los gobiernos están tomando medidas drásticas, sobre todo por las circunstancias actuales y los momentos. Es momento de Navidad, mucha gente se suele mover, muchos encuentros, pero para evitar lo peor, lo más normal es prevenir. Juan José, este encuentro, ¿qué lectura puedes hacer? Yo creo que es un encuentro importante, ya en varios sectores ya se estaba viendo un poco la preocupación, ¿no?, del número del aumento de los contagios que se ha conocido últimamente. Para los que curiosean y ven la página que aquí Antonia nos dio, www.guineasalud.org, donde cualquier puede sondear y ver realmente, y es un poco preocupante. Pero ¿por qué? Por lo que hemos comentado también aquí, de que en tiempos estivales como estos la gente tiende a hacer ciertas actividades que en el momento rutinario no se dan. Es decir, encuentro de amigos para cenar, si os fijáis, se han proliferado, por ejemplo, los bautizos, las comuniones, las bodas, que incluso hubo un momento que parecía que los chicos, la gente ya no quería casarse, pero en el momento en que se ha visto la estabilidad, también se han aglutinado mucha gente en los casamientos, tanto tradicionales, civiles como religiosos, y esto crea afluencia de gente, se aglomeran. En muy pocos de ellos vas a notar que claramente la gente lleve mascarilla. Donde soy bastante crítico, e incluso lo he sido desde siempre, es como en los lugares de trabajo incluso la gente no esté respetando el llevar mascarilla, aun cuando están atendiendo a quien viene fuera, y el que viene fuera tampoco le exigen muchas veces, y aunque le exijan, al mismo que encuentra es el que no lo lleva. Por lo tanto, yo pienso que el vicepresidente de la República ha hecho bastante bien en convocar esta reunión para tener a todos al loro y hacerles ver que la situación no es como ya parece que la gente se lo quiera tomar. Sinceramente, yo creo que el gobierno estará seguramente velando, como lo han dicho las autoridades políticas, para que el virus no se pueda propagar más allá. En este tiempo de fiestas se harán seguramente medidas que permitan que este contagio rápido y veloz no pueda darse. Por lo tanto, esa preocupación la debemos tener ante todos los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial. Con la responsabilidad social debemos tener en cuenta
que todas las medidas que se había propuesto por parte del gobierno son las que nos van a ayudar a poder evitar que haya demasiados contagios y que luego se puedan lamentar situaciones que nadie vuelve a desear, nadie vuelve a desear que puedan ocurrir como en aquellos momentos álgidos de la pandemia. Así que yo creo que es una reunión muy importante. Como población todos tenemos que estar al loro, hay que ser vigilantes en ese sentido para que podamos ayudar, si es posible, cada uno privadamente y aconsejar incluso a los grupos en los que nos movemos de que las cosas no son como parece. Yo siempre lo digo, los que estamos en casa, cuando alguien te visita, no dejes de levantarte a darle el agua, el jabón, si no tienes otro. Si tienes desinfectante, dáselo en la puerta. Si vienes de la calle, quita la ropa, antes de entrar en la habitación y tener contacto con los de la casa, cuélgala para que coja sol. Haz algo, lávate las manos, lávate la cara o por lo menos ponte en la ducha o hace un baño. Si tienen que salir los niños, no te fíes. Lo de que los niños no sé qué es una mentira. Aquí todo el mundo es proclive a poder contraer el COVID y además lo pueden contraer muchos que a lo mejor no lo enferman, pero lo transmiten peor, que es el problema. Entonces no te puedes fiar absolutamente de nadie. El tipo de relaciones humanas que hemos llevado, también tenemos que seguir preservándolo. Si se prohibían los besos y demás, hay que seguir también, no pasa nada, es un momento, no va a pasar nada, volveremos a recuperar seguramente la estabilidad. Así que a mí me parece que ha sido una reunión muy importante la que el vicepresidente ha tenido en llamar la atención a los sectores y sobre todo al comité político para que puedan ir a... De todos modos, estamos a la espera de la decisión que se vaya a tomar. Puede que hoy tengamos alguna información al respecto, Antonia. Sí, hablando de esto es como algo que leí ayer que me gustó mucho, una cosa que habló sobre el presidente de Uganda acerca de una guerra que tenemos ahora y sin armas ni balas. Sí, estos mensajes que van circulando por WhatsApp. Entonces eso es súper importante porque a veces cuando tenés una guerra, la gente que lo ha pasado o ha visto algo, siempre hay un alto de fuego, hay un respeto hacia las mujeres embarazadas, hacia los niños, hacia lugares de culto, pero en este caso es una guerra que nosotros estamos llevando, pero no sabemos ni dónde está el enemigo, porque lo tenemos entre nosotros y no hay manera de frenarlo, no hay manera de decir hasta aquí o espera que vaya a descansar o espera que vaya a abrir el negocio. Entonces es una cosa que una vez más quieren que nosotros veamos lo importante que es. El hecho de que haya algunas personas que siempre están dispuestas a las medidas de seguridad, del distanciamiento, no dar besos, no es porque la gente sea, no sé, o como lo suelen llamar. Hay un nombre que la gente ya, apodos que la gente llega a poner a uno cuando constantemente está con lo de las normas. Pues no es así, es porque la enfermedad está ahí, aunque ya hay una vacuna, tampoco no nos podemos relajar porque hay vacuna, sabemos lo que son las vacunas, sabemos que las vacunas no van con todo el mundo, no va igual. Habría que ver también la efectividad, todavía no se ha terminado de demostrar. El precio, la efectividad y ver que en la inmunización no todo el mundo se comporta igual. Entonces es una cosa que de momento no se puede predecir, aunque ya se esté experimentando. Entonces no podemos decir hay vacunas y ya puedo salir así en la calle. Entonces hay una cosa que constantemente a veces hay mensajes que si a nosotros no nos llega, es bueno que cada uno en su casa también ponga un cartel. El cartel se puede poner justo pegando en la puerta. Aún hay coronavirus. Entonces si se me olvida en algún momento que no, en la nevera lo puedes poner, cuando vas a abrir la nevera aún el coronavirus sigue. A la hora de salir se pone un cartel justo en la puerta que te recuerda, aún el coronavirus existe. ¿Pero por qué? Porque si a mí se me olvida un momento, pues que hay algo que me lo recuerde, porque de alguna manera tenemos que salir de esta, y tenemos que salir de esta porque el coronavirus ya va a hacer un año, pero ¿qué pasa? Sabemos cómo son los virus, porque la gente, los de microbiología saben cómo son los virus, y los virus siempre buscan estrategias para seguir manteniéndose, y las estrategias es como la nueva fase de virus que acaban de ver en Londres, porque los virus son así, se transforman, y se transforman para quedarse, ellos no se quieren ir. Entonces esa transformación dará lugar a que nosotros podamos tener el virus, no nos enfermemos porque ya se ha adaptado y de alguna manera
seguir manteniéndose en nuestras vidas. Entonces, por favor, es una cosa que no estaría, de verdad que no me gusta de la forma que se hizo al inicio, pero si no que era de otra forma, yo creo que si llegara a eso, el poner el toque de queda que llega a las 6 de la tarde, ya no se quiere ver nadie en la calle, y eso duele porque hay momentos de urgencia que quieres salir y enseguida que se te olvide algo y no puedes salir porque tienes que dar determinadas explicaciones, que se estén cerrando determinadas calles. No es bueno que lleguemos a esta situación, pero si nosotros mismos no cogemos esas medidas, se volverá a llegar a las medidas en que determinadas horas de la calle ya no se puede circular y que haya muchos militares en la calle, muchos de la seguridad, vigilando a que se cumpla. Y no es buena esa situación. Muy bien, Antonio, el primer ministro del gobierno ha dicho incluso los vuelos podrían tocarse. Sí, para que veamos el alcance que está teniendo esa nueva situación. Ya de por sí se veía venir esa situación. Hemos asistido en los últimos días a las constantes salidas públicas y salidas de tono por parte de las autoridades del Ministerio de Sanidad, enfadados por los tópicos de vida, ¿no?, que empezaban a ver de nuevo en la convivencia social. Parecía ya como si por fin había llegado la esperanza que el virus se hubiera marchado o que nos hubiéramos vacunado aquí, mientras en otras partes el virus está siendo cada vez más intenso en sus ataques. Entonces ya de por sí sabíamos que las navidades se antojaban un poco complicadas, que lo más probable es que hubiese una reacción del gobierno ante estas constantes reclamaciones. Yo decía el otro día que veamos un poco cómo el Ministerio de Sanidad ha ido subiendo el tono hasta la última comparecencia, en que ya apuntaba con el dedo a determinadas instituciones públicas a las que apelaba a participar de una manera más activa en el control del cumplimiento de las medidas de prevención. Entonces pienso que la reacción del gobierno cabía esperarse, cabía que el gobierno interviniera, y la desgracia es que los ciudadanos veamos hasta qué punto, ¿no?, podemos, por unos comportamientos aquí a veces descontrolados, complicarnos la vida a nosotros mismos. Entonces, esto es tiempo de Navidad, la gente se suele relacionar mucho más, como decían los compañeros, suele haber más interconexión, más contactos, pero lo más probable es que nos metamos en líos en esta ocasión. Ya, como decíais, sí, se está esperando un anuncio del gobierno, esperemos que no sea drástico. Y sobre todo, Antonio, yo no sé por qué, si porque es costumbre, ¿no?, de que la gente en los momentos como estos se aglutina mucho en supermercados. Y no olvidemos que los momentos de supermercados son también los que crean mucha afluencia de gente, a pesar de que los supermercados ya han hecho lo de siempre, ya lo han hecho, lo han vuelto a hacer, a pesar de todo el momento que decimos que no es normal, que cuando llegan las fiestas es cuando ya suben los precios y tal, ya lo han vuelto a hacer, pero la gente que tiene la necesidad de poder comprar y hacer cena con sus familias no han dejado de ir. Por lo tanto, si en ese momento de Navidad, que parece ser que es cuando todo el mundo quiere comprar, el aglutinarse gente en el supermercado, el buscar constantemente la calle, el ir a un taxi un poco apiñado de gente, y el de que muchos hacen las famosas quedadas, por decirlo así, de un lugar de encuentro, de comelonas y demás, pues entonces estamos hablando de un periodo en el que es potente de que se pueda vivir momentos de más contagio. Poco más de por lo tanto, si se adoptan medidas que restringen la movilidad y que por lo menos hace que se refuerce la fase en la que se está, o se vuelva un poco a una medida que se dejó atrás, esto puede ayudar que los contagios puedan por lo menos contenerse, sobre todo en lo que es la movilidad. Es verdad que en los tiempos de la festividad, con lo que se hace la restricción del 24, del 31 y tal, pero curiosamente si haces una visita panorámica en muchos lugares de trabajo, ahora es cuando la gente toma vacaciones, muchos con propósito de poder cumplir todo
todas aquellos momentos de festejo que han podido dejar atrás. Por eso a mí me preocupa. Y yo veo una cosa, yo pienso que, mira, las medidas propuestas por las autoridades del Ministerio de Sanidad y que previamente han ayudado a estabilizar la situación y el avance del ritmo de contagios en Guinea Ecuatorial, creo que han sido medidas muy efectivas. Sí. Yo incluso me atrevería a decir que aquí no hay nada que tocar. En la fase en la que estamos está muy bien regulada y se puede conseguir que ese pequeño avance que se quiere registrar se controle. Yo creo que aquí el Ministerio, y yo lo dije y yo sigo insistiendo, a mí me gustó mucho la actitud que ha adoptado el Ministerio de Sanidad en los últimos días. Yo siempre, ustedes lo saben, yo siempre he apelado aquí, es que cuando el Ministerio se retrajo y no volvió a hacer comparecencias públicas, dio la sensación de que, bueno, todo ya está bien y la gente se puede hacer, bueno, hacer su vida normal. Pues fue una equivocación por parte de la población, una mala apreciación. Entonces, cuando el Ministerio, y es lo que yo he saludado en esas últimas semanas, las constantes comparecencias del ministro, del viceministro, y incluso se ha empezado a hablar de nuevo en la publicación de información para que la población, vamos a ver una cosa, no todos tienen acceso a las páginas web, y ni siquiera les interesa. Entonces, esas salidas por la televisión ayudan a que la gente tome. Y ayer yo vi cómo el sacerdote estuvo en una misa, como os comenté, y el sacerdote es el que estaba exigiendo la puesta de mascarilla. A mí me gustó muchísimo. Y la gente venía como quien dice que, bueno, cuando yo estoy en la casa de Dios, aquí no hay contagio que valga. Pero el sacerdote dice, no, que se pongan las mascarillas. Y se estaban haciendo el control para entrar en la misa, exigiendo la puesta de mascarilla en el interior de la iglesia. Entonces todo el culto se completó con el sacerdote siempre, incluso recapitulando la necesidad de que los feligreses respetasen las medidas de prevención. Entonces pienso que con las medidas ya existentes, si se extrema el control, es decir, que cada institución, como lo pedía el Ministerio de Sanidad, se implique en el control de cumplimiento de las medidas. Yo creo que se puede volver a bajar la curva y podemos conseguir incluso pasar las Navidades de una manera más tranquila. La cuestión es que las medidas, y como cualquier norma jurídica, cuando no tiene ese poder de exigibilidad, de ahí su naturaleza coercitiva lo obliga, permite que la persona, el destinatario, muchas veces le dé la sensación de que esa incluso como si fuese pasajera. Ya pasó, estamos bien y no pasa nada, además no me exigen. Pero cuando vuelve la exigencia, lo más probable, y estoy seguro de esto, es que la población se dará cuenta, y están viendo la televisión. Muchos dan la sensación de que somos un país bendecido, y que nosotros, si se mueren, a lo mejor habrán cometido muchos pecados, y nosotros no somos los hijos de Dios, y eso no es verdad. Si estamos aquí es porque se hizo un esfuerzo de anticipación por parte de la Comisión y el Ministerio de Sanidad. Pero lo que hace falta es la persistencia en el mantenimiento y control y seguimiento, y esto es lo que hace falta. Cuando lo hagamos, las instituciones públicas se comprometan a hacerlo y no dejar todo el trabajo al Ministerio de Sanidad, claro, tienen que orientar, pero el resto de instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que hacer acompañamiento. Pienso que cuando llegue la normalidad, cuando llegue, no sabemos cuándo, al menos, pero creo que podemos ir al menos resistiendo sin tener que llegar a una situación que puede ser descontrolada, como puede ser el colapso del sistema sanitario, porque llegar a esto creo que sería lo peor que nos pudiera pasar. Y entonces hay que mantener ese esfuerzo, pero que las instituciones implicadas pues que aporten su parte exigiendo el cumplimiento de las medidas. Estamos pendientes de las medidas que va a tomar el gobierno. De todo este análisis fue el encuentro que mantuvo el vicepresidente de la República el viernes con el Comité Técnico para ver qué medidas podrían adoptarse en esta semana crucial. Y como se lo hemos dicho al inicio de este programa, vamos a recibir al viceministro de Sanidad para comentar un poco sobre la situación actual de la pandemia en la República de Guinea Ecuatorial. Pero antes de que comencemos con esta entrevista, es muy importante que repasemos las principales noticias que nos deja la página web del Gobierno. La primera noticia que podemos destacar en la página web del Gobierno es que Bonca participa en el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI. El representante permanente de Guinea Ecuatorial ante la Organización Marítima Internacional de Londres, Carmelo Bonca, ha participado activamente en el Comité de Protección del Medio Marino de forma virtual, que aborda cuestiones ambientales vitales para el planeta, entre otras la reducción de la contaminación de los bosques a niveles del año 2008.
A lo largo del encuentro pudo aprobarse un interesante proyecto de enmiendas para reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero de transporte marítimo a corto plazo. Estas nuevas medidas pretenden alcanzar los niveles de ambición establecidos en la estrategia inicial de la OMI, de reducir la intensidad del carbono del transporte marítimo internacional en un 40%. La segunda noticia que podemos destacar en la página web del Gobierno es que expertos africanos examinan el impacto de la pandemia en el sector extractivo africano. El taller virtual organizado por el Centro Africano de Recursos Naturales y el Fondo Apoyo Legal Africano, ambas instituciones del Banco Africano de Desarrollo, en asociación con el Instituto Africano Nórdico, examinaron el impacto de la pandemia en el sector extractivo de África, en particular minerales, petróleo y gas. La transición global en curso hacia la energía verde y descarbonización rápida tiene un potencial significativo para el sector extractivo de África. Coincidían los participantes. Se trata de una oportunidad que radica en la creciente demanda mundial de litio, que se utiliza en baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y almacenamiento de energía fuera de la red. Otra noticia que podemos destacar en la página web del Gobierno: videoartistas ecuatoguineanos participan en la exposición. El proyecto, que forma parte del programa Ventana de la Red de Centros Culturales de España de la ECIT, en colaboración con la Academia de España en Roma, fue presentado en el marco de la Bienal de Imagen en Movimiento de Buenos Aires. Su cuidada selección de trabajos audiovisuales permite ver el trabajo de cerca de 70 artistas procedentes de Santo Domingo, México, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San José de Costa, etc., La Paz de Malabo y La Paz de Madrid. Este proyecto además ofrece por primera vez a los artistas de Guinea Ecuatorial estancias para residencia artística en la Real Academia de España en Roma, en donde tendrán la oportunidad de participar en la capital italiana en una serie de encuentros con profesionales del sector audiovisual italiano y con la posibilidad de participar activamente en las diversas actividades programadas. La última noticia que podemos destacar en la página web del Gobierno es el encuentro entre Miguel Eyangue y representantes de algunas asociaciones de estudiantes ecuatoguineanos en España. El embajador de Guinea Ecuatorial en España, Miguel Eyangue, en su obligación de asistir y proteger los intereses de los guineoecuatorianos residentes en su jurisdicción, han mantenido en la tarde del sábado 19 de diciembre un encuentro con los representantes de algunas de las asociaciones de estudiantes ecuatoguineanos en España para abordar, entre los temas, aspectos relativos a la creación de una asociación general de estudiantes guineoecuatorianos en este país europeo. Estas son las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, y como se lo hemos dicho, vamos a mantener una entrevista con el viceministro de Sanidad. Señor viceministro, buenos días. Buenos días. Por favor, antes de que comencemos con esta entrevista, me gustaría que usted hiciera una aclaración, aprovechando que estamos en este programa, y es que tenemos información de algunos periodistas que dicen que le molesta el cómo se le llama en los medios de comunicación. Quisiéramos saber cuál es su nombre y cómo le gustaría que le llamen. Bueno, mi nombre es Mitoa Ondo Ayekaba. Mitoa Ondo Ayekaba. Ondo, primer apellido, y Ayekaba, el segundo apellido. Hace años, prácticamente ya más de 2 décadas, que tomé la determinación de no usar mi nombre occidental y legalmente procedí a dicho cambio. Porque, bueno, como estudiantes muchas veces dejamos nuestros países, vamos a otras partes del mundo y vivimos experiencias, ¿no? Y dentro de mi proceso de aprendizaje, de entender lo que es la historia de nuestro continente y de mi país, me chocó que cuando me presentaba con mi nombre católico en España, por lo que ellos veían como una persona africana, no reconocían su propio nombre. Entonces yo decía que me llamaba tal y ellos me preguntaban qué significaba. Que claro, al principio me chocaba, pero después me di cuenta que es lógico, porque lo normal no era que me llamase así. Entonces fue cuando tomé la decisión, y luego cuando ya tuve la suerte de viajar a Estados Unidos, vi que muchos otros africanos utilizaban sus nombres. Y dije, hombre, ¿y realmente cuál es la base para que yo vaya por el mundo con un nombre que no me pertenece? Y si tengo que explicar a alguien lo que significa mi nombre, prefiero hacerlo con mi nombre africano. Por eso empecé a utilizarlo. Muchísimas gracias por esta aclaración. Les recordamos que vamos a mantener esta entrevista con el viceministro de Sanidad, y ustedes desde sus casas también pueden participar en caso de que tuviesen alguna pregunta que formular, marcando o enviando un SMS. Lo más normal es enviar un SMS al 555
55 24 37, este número que aparece ante sus pantallas. Señor viceministro, queremos hablar de la situación actual de la pandemia en la República de Guinea Ecuatorial. Estamos en una semana crucial. ¿Cuál es el estado actual del COVID en Guinea Ecuatorial? Bueno, llevamos semanas, ya prácticamente 3 semanas, para un mes ya, que estamos a través del monitoreo diario que hacemos de los datos estadísticos de la COVID en Guinea Ecuatorial, observando que estamos en una curva ascendente. Más o menos lo que ha sido el pico de la transmisión del COVID-19 en Guinea Ecuatorial, que fue el día 13 de julio, con 156 casos positivos diarios de un total en torno a 800 muestras que se hacían en ese momento al día, se ha ido a una tendencia a la baja. Prácticamente desde 22 de julio se había mantenido, perdón, el 22 de agosto se había mantenido estable, con unos niveles de contagios que estaban en torno a 5 o 6 casos diarios. Desde el 22 hay un ligero incremento a 10, pero podemos decir que estábamos por debajo del 10 hasta mediados de octubre. A partir de octubre empezamos a detectar una vez más que estábamos superando el umbral de los 10 casos diarios, hasta que en la semana pasada, que hicimos la última actualización de las 2 semanas que hacemos acompañado de una rueda de prensa, vimos que el número de casos que se llevaba ya estaba ya casi superando o llegando al total de casos que se había tenido durante el mes de noviembre. Y teniendo en cuenta que estábamos justo ya entrando en la fase de las festividades, estábamos viendo el incremento sin el efecto adicional que podía tener un impacto negativo en esa tendencia de dichas fiestas. Entonces, el mes pasado también llevamos a cabo un estudio para ver el nivel de cumplimiento de la población de lo que eran las normas de distanciamiento y de mascarilla, y se observó casi que en torno a un 30-40% se adhería a las normas. Entonces tenemos unas vulnerabilidades muy fuertes que, si no se tienen en cuenta y se establece una campaña agresiva de comunicación para que la población vuelva a estar alerta, como hemos venido estando durante todo el año, podríamos encontrarnos con una situación realmente dramática en enero, sobre todo porque estamos viendo que hay rebrotes en Europa. Tenemos una conexión directa con esos países europeos. En Inglaterra, más concretamente, se ha observado que hay una nueva cepa que es más virulenta todavía y que está volviendo a desestabilizar los sistemas sanitarios, como estamos viendo en países como Alemania o Italia, donde prácticamente ya lo tenían bajo control. Entonces, ante esos elementos, primero, de que hay una cepa bastante virulenta y que los países con un sistema sanitario más fuerte que el nuestro están volviendo a entrar en una dinámica realmente preocupante, y que nosotros también, del monitoreo que estamos haciendo ya prácticamente diario para vigilar cuál es la evolución de la pandemia en el país, hemos observado, en vez de una tendencia a la baja estable que hemos mantenido durante meses, que dicha tendencia ha cambiado, y es importante que nosotros tengamos una actitud no de reacción, sino una actitud proactiva. Entonces, los que mejor se han enfrentado a esta pandemia son los que han sido proactivos y no reactivos, porque cuando reaccionas ante una epidemia o una pandemia es porque ya estás muy tarde. Seguimos en la segunda fase del desconfinamiento y estamos hablando de un ligero aumento. Y podemos darnos cuenta de que la gente ha seguido con bodas tradicionales, fiestas, e incluso en muchas ocasiones sin respetar las medidas de desconfinamiento. ¿Ustedes, desde el Comité Técnico, creen que los ciudadanos no han sabido interpretar las normas? Bueno, no pensamos que el ciudadano no lo ha sabido interpretar. Hay que aplaudir también el papel que ha jugado la población en todo esto. Hemos visto en otros países realmente donde ha sido difícil que la población se adhiera a las normas. Cuando hacemos una
comparativo, un análisis general de cómo ha sido el comportamiento de la población, realmente es de aplaudir, porque estuvimos muchísimo tiempo bajo confinamiento. Esto produce un desgaste, no solo a nivel de desarrollo económico, a nivel de la psicología de las personas, porque no estábamos acostumbrados a vivir de esta manera, sino también cuál ha sido la manera en la que la población ha sabido manejar esa situación de dificultad. Ahora bien, lo que sí que es cierto, que teniendo en cuenta el éxito que hemos tenido, todos nos hemos relajado, la población, las mismas autoridades, los profesionales, porque bueno, tienes un éxito, ves que más o menos la situación de dificultad se había superado y el ser humano normalmente tiende a relajarse ante ese tipo de escenario. Es la razón por la que hemos seguido monitoreando, y tan pronto como hemos visto que, cuidado, la tendencia todavía ya no la mantenemos como nos habría gustado, y antes de que sea tarde, porque normalmente mucha gente no suele levantar o lanzar las alarmas en situaciones así, porque todavía son incrementos relativamente bajos. Pero como yo insistí anteriormente, los que han sido exitosos en la lucha contra esta pandemia no son los que han reaccionado cuando la situación ya es preocupante, son los que, anticipándose a las situaciones, han podido establecer o tomar las medidas adecuadas. Es por la razón por la que no puedo decir que la población no haya sido realmente lo suficientemente cautelosa, por así decirlo, sino que es una tendencia natural. Dejas de percibir la sensación de peligro y es normal que te vayas relajando. Entonces, simplemente hacer el llamamiento de que, aunque la situación no es todavía preocupante, por precaución, viendo lo que está sucediendo en otros países, que estamos entrando en una dinámica de festividades, y por protección a la propia población, estamos una vez más haciendo un llamamiento para que todos, como lo hemos venido haciendo durante el año, para obtener los resultados positivos que hemos conseguido cosechado hasta aquí, volvamos a hacer lo bien que lo hemos hecho. Porque con la implicación de todos, sin la implicación de la población, no hay nada que hacer. Todas las partes involucradas en esta lucha deberían ser conscientes de la importancia de sus acciones. Sí, la comparecencia ante los medios de comunicación diariamente es una manera de generar confianza en la opinión pública, pero en algún momento se dejó de hacer. ¿Ustedes no piensan que también podría interpretarse mal en la opinión pública? Bueno, sinceramente el Ministerio de Sanidad, y más concretamente el Comité Técnico de Vigilancia contra COVID-19 en Guinea Ecuatorial, no ha dejado de informar. Nosotros desde el comité estamos de una manera consistente desde el día 8 de agosto haciendo comparecencias cada 2 semanas a la opinión pública, publicando un informe sobre cuál ha sido la evolución de la pandemia desde el último reporte, las 2 semanas anteriores. Eso se ha mantenido consistentemente desde entonces, y encima también se está reportando cada 2 días cuál es la tendencia. O sea que si uno hoy se mete en la página web, que se van a publicar los últimos datos a día de ayer, dentro de 10 días volverá a tener una actualización. Lo que pasa es que 2 semanas después de la última actualización, que la tuvimos ahora el día 17, entonces significa que hasta el día 30 no se va a hacer otra rueda de prensa con un informe global que consolidaría todos los datos que se han ido publicando cada 2 días desde la página web. Es decir, para aquellos que a lo mejor no están haciendo un seguimiento más estricto o cercano cada 2 días, tienen la oportunidad de ver cuál es el compendio del informe, tienen la oportunidad de poder ver las preguntas que hacen los medios de comunicación para nutrirse de una información más elaborada de dicho informe, y también poder hacer preguntas sobre aspectos de lo que es la estrategia de lucha que ha adoptado el Comité Técnico. Ahora nos encontramos en la semana crucial. Desde el Ministerio,
¿Las recomendaciones van a seguir siendo las mismas o están pensando hacer algo específicamente para estos tiempos? Bueno, sabe usted que el comité técnico, como su nombre indica, es un grupo de profesionales que diseñan una estrategia de cómo confrontar la pandemia desde planteamientos puramente técnicos. Nosotros, con la información técnica, hacemos sugerencias al comité político para que tomen las decisiones políticas. Es la razón por la que la reunión que se mantuvo con dicho comité político la semana pasada, el comité técnico pues ofreció a través del ministro titular de Sanidad y presidente de dicho comité técnico, hizo un esbozo pormenorizado de cuál ha sido la evolución de la pandemia desde que tuvimos el primer caso positivo de COVID, desde el 14 de marzo hasta el día antes de dicha reunión, y las preocupaciones que tenía el comité y cuáles eran las recomendaciones que hacía el comité técnico al comité político. Ahora, las conclusiones para la aprobación de algunas de estas medidas, incluyendo otras adicionales que se podrían añadir, van a salir a lo largo de esta semana para, sobre todo, confrontar con mayor solidez y solidaridad lo que van a ser las fiestas de Navidad, que es la mayor preocupación del comité técnico en estos momentos, en tanto que la observancia que hemos tenido en cuanto a la evolución de la curva y el relajamiento adicional que podría propiciar el hecho de que la gente se encuentra en una época de fiestas, ¿no? y que todos, cuando estamos de celebraciones, pues nos relajamos incluso aún más. Sí, y en el caso del testeo masivo, ¿cómo está la situación actualmente? Hemos seguido con el testeo masivo, obviamente, tal como le informamos, que cuando vemos una estabilidad en lo que era la tendencia de la transmisión del COVID en Guinea Ecuatorial, pues que nos relajamos. Claro, no le queríamos echar toda la culpa a la población, es que también hay cosas que hemos hecho, porque por economía de recursos y otros aspectos no puedes mantener todas las intervenciones en todo momento. Vas adaptando las intervenciones en base a la evolución de la pandemia o de la epidemia que se pudiera tener en ese momento. Es la razón por la que, en cuanto vimos que habíamos tenido el impacto de choque que buscábamos con el testeo masivo, que se había reducido drásticamente la curva de transmisión, se mantuvo los servicios de vigilancia a un nivel mínimo. Y claro, ahora que estamos volviendo a detectar que podríamos estar ante un segundo rebrote o ola, como se está llamando, que es una tendencia genérica en el continente africano ahora mismo, y pensamos que muy correlacionada con lo que también se está observando en los países europeos, es la razón por la que hemos reanudado el testeo masivo. Lo hemos hecho sobre todo en los puntos calientes que en el pasado habíamos identificado como áreas de mayor transmisión. Hemos iniciado lo que era el testeo aleatorio en las escuelas, porque era un área que todavía no habíamos tampoco consolidando dicha intervención, sobre todo desde que los estudiantes vuelven a clase desde mediados de septiembre. Entonces, esa acción se ha estado llevando a cabo hasta prácticamente que se han retirado los estudiantes, con la idea de reanudarlo o continuar con ello una vez que vuelvan al cole en enero. Hemos observado un poco de tiempo atrás que sí que ha habido cierta conciencia de la población en cuanto a test se refiere, porque voluntariamente conocemos incluso familias que han salido a conocer su estado normal para poder conocer cómo están, y a lo mejor esto habría ayudado. También hemos visto que incluso el COVID ha creado tipos de horarios escolares un poco raros. Muchos padres se han adaptado, otros readaptado. La pregunta que le quiero hacer es: ¿de qué sector realmente creen desde el comité técnico que no ha habido este control fuerte que se esperaba de todos los sectores que había que implicarse en esto de la COVID? ¿Dónde creen que ha habido más o menos debilidad en que no se ha hecho la vigilancia necesaria?
Bueno, yo creo que la cuestión no es decir que el sector no lo ha hecho bien, porque, repito, si hemos podido lograr algún éxito en la lucha contra esta pandemia, ha sido porque ha sido un trabajo colectivo. No es solo por los sanitarios han tenido un rol importante, pero que han sido también porque otros departamentos hacían lo que debían hacer. Lo que pasa es que cuando llegamos a lograr el éxito en cuanto que paramos el nivel muy elevado de contagios que habíamos obtenido el 13 de julio, pues casi todos nos relajamos, la población porque ya no veía el peligro, los sanitarios porque ya no tenían tantos casos con los que enfrentarse, y claro, los demás departamentos también que tenían su función también se relajan. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque normalmente es un comportamiento típico del ser humano. En cuanto dejas de percibir la sensación de riesgo o peligro, entonces te relajas. Entonces los ministerios, algunos implicados, sobre todo los sociales en la lucha, también se relajaron, como lo hicimos nosotros, que somos los primeros en reconocerlo, ¿no? Que hubo un efecto de relajamiento general. Entonces lo que estamos viendo en la población también es una manifestación de el éxito que habíamos tenido, vamos a ponerlo de esta manera, porque de no haber sido exitosos, la gente no había tenido la percepción que en Guinea ya no hay coronavirus, mientras que seguía existiendo, el virus seguía circulando a menor ritmo o fuerza de transmisión, porque lo teníamos bajo control, de alguna manera. Por otra parte, Excelencia, hemos observado que en el laboratorio de Buena Esperanza, donde se hacen los test, ahí acude mucha gente por el tema de obtener el test antes del viaje, porque alguna compañía lo exige, los países también donde viajan muchos lo exigen, y verdaderamente tanto la población de inmigrantes que hay en Guinea como los propios guineanos han acudido en este lugar y se han hecho muchas pruebas. Y luego pues tiene un componente también económico. Y luego quería hacer la pregunta curiosa de saber si el dinero que ahí se obtiene es para el mantenimiento de lo que son todas las cuestiones de prevención de la COVID, o es como una forma de ahorrar también para el ministerio. Bueno, no es un ahorro para el ministerio, porque el gobierno es el que está poniendo los recursos de la lucha contra el COVID. Es simplemente una estrategia mínima de recuperación de costos que el gobierno está teniendo para la lucha contra la COVID-19. Si se dan cuenta los increíbles recursos que se han invertido, en nada podrían recuperarse con lo que se está recaudando. Es una manera a lo mejor de tener un 0,5, 6, 7% de todo lo que aunque no suponga mucho, al menos ayuda en algo se podrá volver a comprar con esos mismos recursos en la lucha contra el COVID. Y la manera que el gobierno realmente ha ideado esta estrategia de recuperación de costos también es muy loable, porque no se está haciendo para toda la población. Hay países ahora mismo que si va para que se le haga una prueba COVID, tienes que pagarlo. Si no lo pagas directamente de tu bolsillo, tu aseguradora lo va a cubrir. Entonces no son, aparte de que son test muy costosos, no están siendo del todo pruebas homogeneizadas para toda la población. En Guinea se está haciendo con esa estrategia, no se está discriminando a nadie, todo el mundo tiene acceso al test si lo necesitas. Ahora, por eso están los test masivos y los puntos que se han establecido de toma de muestras ambulantes o establecidos en los barrios. Lo que sucede es que el gobierno lo que dice es que en una situación de crisis como estamos, si una persona tiene que viajar al extranjero es porque tiene cierta capacidad adquisitiva. Entonces, y si lo vas a hacer y necesitas que te hagan el test, es porque el país donde vas te lo están exigiendo. El gobierno no está imponiendo los test a los viajeros, está diciendo de que si es un requerimiento como usted que va libremente a hacer sus gestiones y le están exigiendo que lleve el test negativo de PCR, entonces
no es un servicio de vigilancia para Guinea, es un servicio de vigilancia para el país de destino, por lo que exigimos, te vamos a dar el servicio, pero exigimos que ese coste, usted que tiene cierto estatus económico, de ahí su posibilidad de poder viajar, pues que también pueda cubrirse dicho gasto, porque si no, ese gasto se lo tendríamos que pasar al país receptor suyo. Como no hay vínculo, entonces el viajero por anticipado lo cubre. Y la única exigencia que hacemos es que cuando estés regresando también traigas tu PCR. Ahí obviamente el test tampoco es gratis, lo vas a tener que pagar, por lo que se acaba estabilizando. De otra manera estamos subvencionando la estrategia de vigilancia de los países receptores y eso pues como que no cabe. Ahora mismo, viendo las grandes capitales nuestras, las ciudades importantes, digamos Malabo, Bata, Medellín, Mongomo, o sea, las capitales de provincia, ¿dónde el comité técnico cree que puede haber ahora mayor incidencia en el posible aumento de casos y que se debe hacer un mayor esfuerzo? Bueno, el esfuerzo tiene que ser en todo el país, vamos a decirlo así. Normalmente lo que hemos visto y nos demuestran los datos, no solo en Guinea, sino casi en todos los países donde está habiendo brotes, es que las capitales suelen tener mayor, o sea, es donde se suele librar la mayor batalla. Por cercanía, si vemos por ejemplo España, donde están habiendo los mayores casos, es en Madrid precisamente, porque ese es el punto de mayor confluencia, es el motor económico y entonces la gente está más expuesta en las capitales que en el resto del país, y lo mismo hemos observado también en Guinea Ecuatorial. Es un comportamiento típico de esta enfermedad porque es el punto en donde estamos conectados con el mundo, hay muchos movimientos, hay una mayor actividad económica y eso implica que la gente se mueve con mayor facilidad, interactúa con mayor frecuencia, y si no se toman las medidas, pues los resultados son los que se está viendo, que prácticamente todas las capitales son las que más casos están reportando. Últimamente hemos visto que PNUD ha lanzado un informe en el cual Guinea ha subido un escalón más. ¿Usted cree que es debido a más de todos los sectores al Plan Nacional de Desarrollo Sanitario o no? No sé. Bueno, es que nosotros lo que hemos dicho siempre a nivel del sistema sanitario nuestro es que la gente a veces tiende a ser muy pesimista con nuestro país, ya sea nosotros mismos que nos gusta autoflagelarnos o porque otros que no nos entienden. Entonces hemos dicho que no tenemos a lo mejor el mejor sistema sanitario del mundo. Pero tenemos un sistema sanitario que con el tiempo se ha ido reforzando. La sanidad que tenemos hoy en día no es la que tuvimos hace 20 años. Entonces se tiene que notar el efecto positivo de los cambios que se han ido produciendo en el país. Claro, nunca hemos tenido un plan nacional de desarrollo sanitario, era una fuerte debilidad. Esa debilidad ya está superada, ahora significa que tenemos que trabajar en base a un plan establecido, a un horizonte con unas métricas, unos objetivos bien establecidos, a cómo esperamos que sea la sanidad de Guinea Ecuatorial aquí a 5, 10 y 15 años, según el Plan Nacional de Desarrollo Económico 2035. Nuestro ministerio ha sido el primer departamento que ha podido alinearse a dicho plan con unos objetivos sectoriales específicos, y es en base a ese plan que esperamos dar el salto, porque lo que hemos hecho hasta aquí es tratar de superar una situación de increíble carencia que existía en la década de los 80, y luego se han mantenido dichos servicios básicos porque había un gran déficit del personal médico, de unas capacidades que no existían, pero que con el tiempo se han ido superando hasta llegar a la situación actual, que ha sido una situación de mantenimiento
de un sistema sanitario frágil. Ahora queremos dar el salto a la modernización, digamos, a la mejora de la calidad, para que la población pueda tener unos servicios de calidad. Eso no lo puedes llegar a pensar si no has tenido una evolución previa, de poder llegar a un nivel donde dices, vale, ya tengo la cantidad, ahora cómo podemos llegar a esta calidad. Y ahí ya es donde empiezas elaborando planes, porque para llegar a la calidad son procesos de gestión más complejos que no tienen nada que ver con enfrentarse puntualmente a una situación como la que teníamos de simplemente la disposición del suficiente personal sanitario en cantidad, que no lo teníamos. Yo creo que han sido situaciones muy complejas, complicadas, gracias a Dios se han superado y nos encontramos en una situación donde hoy en día no solo podemos hablar del mantenimiento de lo que se ha logrado, sino que cómo podemos dar ya el salto de rana, como se dice, que es el salto a la modernización. Sí, y en esa modernización implica el nuevo centro que se ha abierto en Oyalas de reproducción asistida. Es porque hace poco vimos cómo se iniciaba, vimos el nacimiento y ahora verlo ya publicado, y ya, yo no sé si ya tiene ya la efectividad de poder ir al centro. El plan tiene unos puntos estratégicos muy claros. Desde el punto de vista de lo que es la gestión misma del sistema sanitario, hace falta algún reforzamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de un reforzamiento tipo el Sistema Nacional de Información Sanitaria, sino un sistema de información sanitaria fuerte y moderno. Es difícil que tengas una visión panorámica de cuál está siendo el comportamiento de las enfermedades en tu población, incluso cómo tú mismo estás sabiendo reaccionar ante esos riesgos. Un sistema de información sanitaria bien actualizado te permite hacer una mejor planificación y te permite reaccionar mejor ante las necesidades de la población. Esto es una cuestión que se está superando. Hay un plan específico para dicho sistema. Estamos ahora lanzando desde hace ya 2 meses, ya en proceso de lanzamiento, lo que hemos llamado el plan de operativización de los distritos sanitarios. Hasta aquí los servicios sanitarios en Guinea Ecuatorial eran hospitalocéntricos. ¿A qué me refiero con eso? Era que la gestión del sistema era que cuando esperábamos que la población se enferme y que llegue al centro. Cuando llega al centro te tratamos de dar la solución, pero esa no es una gestión efectiva. Lo que dicen las teorías de gestión de los sistemas sanitarios modernos es que los sistemas tienen que ser proactivos, es decir, en vez de esperar a la gente enferma en los hospitales, hay que educar a la población para que ellos mismos sean dueños de su sanidad, de su salud, para que tengan la información oportuna para poder evitar los riesgos. Es decir, todos tenemos comportamientos que inciden en nuestra salud, pero si no manejamos la información apropiada de cuáles son esos riesgos, vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos gente a lo mejor donde su esperanza de vida se nos acorta precisamente por la falta de la información. Por eso la operativización de los distritos sanitarios. Uno, para que las políticas que desde el Ministerio de Sanidad se establezcan puedan ser establecidas por un equipo médico distrital a nivel de los distritos, que actúen como la célula del Ministerio de Sanidad para velar con que todas las políticas a ese nivel micro de la estructura de gestión sanitaria se puedan implementar apropiadamente. Y luego también que puedan hacer la función en cuanto a la promoción, es decir, que en vez de que esperemos a los pacientes o potenciales pacientes en los hospitales, que les encontremos, que tengamos una evaluación constante de cuál es su estado sanitario y que les demos la información requerida para mantener el estado de salud que pudieran tener, que es un estado de salud de mejora o de estabilidad. A nivel de gestión hospitalaria, el plan también incluye todos los procesos de gestión, de evaluación, de control de calidad a esas estructuras, de tal manera que la calidad de la que estamos hablando, que es la que queremos darle ahora mismo carácter a nuestro sistema, esta calidad se pudiera mantener también al nivel de esas estructuras micro. Bueno, en principio me gustaría
saludar la reacción del Ministerio de Sanidad, sobre todo en las últimas semanas, donde han estado haciendo constante llamamiento tanto a los ciudadanos como a las instituciones públicas y privadas sobre la reactivación de la conciencia de que la enfermedad continúa y que las medidas se tienen que mantener. Ahora me gustaría saber de ustedes, el comité técnico, hace poco, y yo lo pienso así, que ustedes son los que marcan las directrices que se ha de seguir para ir enfrentándose contra esa pandemia. Entonces me gustaría saber, en ese encuentro con el comité político, ustedes como técnicos han apostado por qué dar marcha atrás en la estrategia de lucha, mantener las normas de esa segunda fase de confinamiento, pero extremando el control, o adoptar una nueva estrategia. Nosotros desde el comité técnico hemos abogado por el mantenimiento de la fase actual. Tuvimos un debate interno entre retroceder en global, retroceder una fase para la región insular y mantener la fase 2 en la región continental, pero el consenso último fue que se mantuviera la fase para todos, pero recrudeciendo las medidas de control y de vigilancia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con que haya un despertar entre todos nosotros, los que estamos abogados a implementar el cumplimiento de estas medidas. Todos los demás departamentos venimos insistiendo en la necesidad de la intersectorialidad de la estrategia de implementación de la lucha contra la pandemia en el país. Hemos visto que la población pues que se ha relajado, como todos obviamente, en lo que es la adherencia a dichas medidas. Entonces hemos recomendado que los departamentos responsables tomen cartas otra vez en el asunto, que ahí la necesidad del reforzamiento. Y por poner un ejemplo, estamos viendo gente que está caminando en las calles ya prácticamente sin mascarilla. Hay gente que viaja en coches sin mascarilla y estamos viendo eventos socioculturales donde la gran mayoría no lleva mascarilla. Usted había hecho mención antes del culto, donde, claro, hay un ministerio específico que está encargado de esto, y dentro de los cambios de fase ya se mencionaba de que cada departamento afecto debería velar por el estricto cumplimiento de estas medidas en su sector. Es decir, el sector que se encarga de que se mantenga el 50% de aforo en los establecimientos de culto y que todo el mundo lleve mascarilla, ese es el sector de justicia y culto. Hay un sector turístico en el país, es el que es el responsable por velar para que el 50% del aforo establecido en los bares y restaurantes, que son los únicos establecimientos autorizados en esta fase, eso se cumpla. Y si no se hace, pues se tienen que tomar ciertas medidas. Hay otro sector que se encarga de temas como las actividades deportivas. Entonces, esas actividades deportivas también tienen en el decreto vigente ciertas medidas de cómo se deberían llevar a cabo, y si hay que vigilar, el departamento responsable es el que debería velar por el estricto cumplimiento. De la misma manera estamos diciendo que el departamento que se encarga del orden público sea quien también vele para que cuando salgan se trate de vigilar un poquito si la gente está llevando las mascarillas o respetando el estricto cumplimiento del distanciamiento social. Si no se hiciera, también se deberían tomar ciertas medidas. Esperar que todo esto lo haga el Ministerio de Sanidad pensamos que no es realista, porque tenemos un personal limitado. Si les sacamos de los centros sanitarios para ocuparse de estas tareas, ¿quiénes se van a ocupar de las tareas de cuidar a la gente? No van a ser los de turismo ni los de justicia y culto. Entonces nosotros nos encargamos de las consecuencias de la falta de adherencia a las medidas para curar a la gente, y los demás deben ayudar para la prevención. Es lo que estamos Entonces haciendo. Ustedes hablan de una especie de repunte, ¿no? Pero que todavía no es agudo. Sí. Me gustaría saber, en el monitoreo realizado, ¿ustedes a qué conclusión han llegado? ¿Se trata de contagios locales o
importados, importados. Más o menos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos bien, o sea, vamos a una vez más decirlo, la transmisión local nunca dejó de existir. Hay una percepción de que desde que superamos julio, en Guinea ya no había coronavirus. Diariamente teníamos nuestros 3, 4, 5 casos que estábamos monitoreando. Tan pronto como se detectaba un caso, se hacía el rastreo de sus contactos para confirmar que entre sus contactos más inmediatos nadie más se ha quedado infectado, porque si no se hace esto, esa persona que no sabe que ha sido infectada de este punto cero, pues va a seguir transmitiendo. Pero en general siempre había 3, 4 casos positivos. Cuando ya estamos llegando a los 10 y pico al diario, eso es porque ha habido un cambio en el comportamiento de la epidemia, pero esos contactos, esas transmisiones existían independientemente de que nos llegaran o no gente al país, porque la transmisión local no dejó de existir. Pero adicionalmente hemos experimentado también que hay un porcentaje de los que llegan con PCR negativo que después de la estrategia establecida para este grupo, después se han positivizado. Es decir, que a lo mejor cuando se hicieron el test PCR aún no era detectable que estaban infectados, por lo que llegaban supuestamente como negativos, pero cuando han entrado hemos visto que se han positivizado. Pero esta gente no pueden justificar el rebrote, es un porcentaje reducido con respecto al número global de pasajeros que nos llegan, pero aún así lo que hemos hecho, viendo lo que está sucediendo en Europa y el comportamiento de la epidemia, a partir de esta semana también hemos adicionado un nuevo test, o sea que a pesar de que llegues con un PCR negativo, se te va a volver a hacer un nuevo test en el aeropuerto que nos dirá si ya se están en contacto o no con el virus. Si ese test te sale positivo, que va a ser un test y que se hará ahí, el resultado te saldrá ahí mismo en el aeropuerto, entonces se te pondrá en cuarentena. Pasado el tiempo de cuarentena, se te hará otro PCR. Si el PCR sale negativo, entonces sabremos de que el test que se te hizo donde saliste positivo era simplemente que te avisaba que tenías una reacción inmunológica, no porque tenías una presencia del virus. Ahora, señor viceministro, muchos países del mundo han iniciado ya campañas de vacunación a sus poblaciones. ¿Cuál es la situación de Guinea Ecuatorial respecto a esto? Algunos apuntan a finales del mes de diciembre, otros a mediados de enero, y en el caso de Guinea Ecuatorial todavía no se está hablando. Bueno, sabes que esta es una lucha global a nivel internacional, y en base a esta lucha global estamos viendo, como vimos incluso previamente con lo que era la disposición de material necesario para luchar contra el COVID-19, que había casi una escasez, era una lucha casi de todos contra todos. No había mascarilla, no había guantes, pero vimos las acrobacias que fue capaz de hacer nuestro gobierno, que en medio de toda esa lucha prácticamente nunca nos ha faltado. De la misma manera te puedo asegurar que el gobierno está haciendo todo lo posible en este momento. Si no somos de los primeros que van a tener esa vacuna en el continente, a pesar de las dificultades, porque es difícil acceder a la vacuna, porque los países ricos se están haciendo con toda la capacidad de producción para primero mantener a su población, por lo que con circunstancias normales los países africanos no deberíamos tener acceso a esta vacuna hasta pasado el año que viene. Pero nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para que tengamos esta vacuna para nuestra población disponible lo antes posible, tal como lo ha mostrado antes. Y por último, usted hablaba sobre el trabajo que están haciendo, ¿no?, para fortalecer el sistema sanitario, intentar dar un salto cualitativo. Eso es positivo para mantener la salud de la población, porque de ello deviene la fuerza de trabajo que puede hacer competitiva la economía nacional. Ahora me pregunto, sabemos que una de las dificultades que está teniendo el sistema sanitario de Guinea Ecuatorial es la falta de especialización médica. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes podrían trabajar, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y otras instituciones de enseñanza superior para que esos médicos generalistas que están saliendo de las facultades puedan acceder
acceder a esos estudios de especialización y estudios de posgrado, porque son muy importantes para conseguir ese salto cualitativo. Pensamos que podemos dotar de tecnología, incluso tecnología punta, a los centros sanitarios, pero si el profesional encargado de su utilización y gestión no está cualificado, es muy difícil que ese salto cualitativo se pueda. ¿Hasta qué punto el Ministerio de Sanidad está trabajando como para potenciar ese aspecto? Pues justamente estás tocando el aspecto que mencioné anteriormente cuando hablaba de que estamos saltando de lo que era una gestión de unos servicios básicos para la población a una gestión más de calidad y que se vaya más allá del centro sanitario. ¿Por qué? Ella también hacía mención al hecho de la inauguración del centro de Oyala y que si formaba parte de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario. El Plan Nacional de Desarrollo Sanitario tiene una de sus estrategias de desarrollo el establecimiento de centros de especialización. Los centros terciarios, como los llamamos, son centros especializados con caracteres, digamos, con personalidades muy específicas en lo que concierne a la atención de servicios. No todos los centros terciarios deberían dedicarse a lo mismo. Entonces estamos tratando de que las diferentes regiones del país tengamos un centro sanitario terciario con una personalidad específica, es decir, con una característica bien establecida que es la que le diferencia de los demás, de tal manera que seamos eficientes en lo que es la distribución de las especializaciones a nivel de país y poderle sacar el mayor potencial o rendimiento a cada una de esas estructuras. De ahí nace, por ejemplo, la idea del Centro de Fertilidad de Oyala, que sería un centro de especialización. De ahí nace la idea de que el Centro La Paz de Bata sea un centro de especialización en servicios oncológicos. De ahí nace la idea que el Centro Médico La Paz de Malabo se le dote también de otro carácter o personalidad para otro tipo de cuidados, o que el centro de Sampaca, aunque ahora mismo se ha convertido en un centro especializado en la gestión o cura de COVID-19, pero que en cuanto realmente esté aperturado para unos servicios generales, les dotemos también de otra personalidad, teniendo en cuenta la capacidad de la misma institución. Esto es lo que se está trabajando a nivel global con respecto a son las especializaciones de dichos establecimientos médicos terciarios. Ahora, en cuanto al personal, para poder dar ese salto de rana, el país había estado produciendo por la necesidad del momento y por urgencia médicos generalistas, porque necesitamos alcanzar un nivel de desarrollo de médicos por habitantes. No puedes saltar de 0 a especialistas si no tienes cubierto el punto intermedio, que era que primero que tengan los médicos generalistas ante la nada, que te puedan resolver los problemas eventuales de la población. Ahora estás diciendo, ahora que ya tengo los médicos generalistas, ¿qué puedo hacer para que haya más especialistas para dar problemas más específicos que estamos identificando entre la población? Por eso el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos Sanitarios, para que en base a la planificación se vayan produciendo la cantidad de especialistas requeridos. Estamos ya con un programa de producción de electromédicos, que ya son un área de especializado. No podíamos hablar de electromédicos cuando no tenemos suficientes médicos generalistas. Ahora es cuando ya estás refinando. Necesitamos suficiente pediatras. Ya estamos hablando con los primeros cardiólogos, ya estamos hablando con primeros neurocirujanos. Eso porque lo básico ya está cubierto y en esa tarea estamos totalmente inmersos ahora. Muchísimas gracias, señor viceministro de Sanidad, por esas informaciones generales sobre la situación de la pandemia en la República de Guinea Ecuatorial. Antes de finalizar con la entrevista, queremos hacerle un test. Esto ya no tiene nada que ver con ya que es usted muy africano, me gustaría saber con qué bebida tradicional se identifica. Bueno, a ver, sí que me has pillado. Yo creo que Jinjambia. Jinjambia. Sí, sí. Que es la cerveza de jengibre, sí, por así. sí. Un plato que mejor sepa hacer
Que sepa hacer, Sí. uf. Yo creo que espaguetis o huevo frito. Para no complicarme la vida. Si tuviera que recomendar algo a alguien sin pensarlo 2 veces, ¿qué le recomendaría? Primero, que la vida es muy complicada y que nada se te va a regalar. Y que para poder triunfar tienes que estar preparado. Siempre lee, estudia, observa, aprende de los que van delante de ti, porque todas estas son herramientas para poder labrarte un hueco en esta vida. Cuando miras el cielo, puede ser de mañanita, en el amanecer, a veces de noche, ¿qué ves? Estrellas, si el cielo no está nublado. Pues hasta aquí con esta entrevista, señor viceministro. Esperamos que tenga una feliz jornada y le deseamos mucho éxito. Sabemos que su tarea es complicada en estos momentos de Navidad. Esperamos que el comité técnico siga sugiriendo las mejores opciones al gobierno de la República Guinea Ecuatorial. Juan José, vamos rápidamente con las noticias deportivas. ¿Qué nos deja el fin de semana? Bueno, pues un fin de semana intenso. Las actividades deportivas del país se han desarrollado bastante bien, pero como tenemos así siempre punto caliente, decirles que las ligas europeas, bueno, siguen desarrollándose. El Madrid ganó 1-3 al Eibar. El Barcelona, por supuesto, empató a 2 con el Valencia, que es siempre un equipo muy complicado. El Atlético sigue líder. El Bayern Múnich tuvo esta dificultad en Alemania del partido que le enfrentaba. En Inglaterra, bueno, pues se repartieron un poco, digamos, las cosas estabilizándose, pero el Tottenham ya perdió el liderato. El Liverpool está al acecho. Una de las noticias más importantes deportivas, digamos, internacionales de ayer es que se celebró también una comparecencia muy importante del presidente del Madrid. ¿Por qué de importante? Porque vino a apoyar claramente la idea de que el fútbol ha cambiado y que la situación del coronavirus ya no va a dar lugar a que nada vuelva a ser igual. O sea, nada volverá a ser igual en el deporte, decía él, porque entiende que ahora, si no se ha hecho antes, la FIFA tiene que orientar el fútbol hacia otros niveles. Se trata de un año en el que el fútbol, a nivel en general como industria, ha perdido muchísimo dinero. Y él apela a la organización de una gran liga europea, una superliga europea de la que apoya la FIFA, pero que están en contra las organizaciones de ligas nacionales y también ciertas federaciones a nivel nacional, de que esta superliga no se haga. Pero cuando el Madrid apela a que se haga eso, es porque se mira la orientación económica a la que se dirigen, y además sabiendo que en 1904, cuando se creó la FIFA, fue el único club europeo que estuvo al lado de la organización para que se haga. Y este aliciente del que hablaba Florentino Pérez ayer en la Asamblea General, que por supuesto han podido aprobar todos los presupuestos y demás, ha hecho posible para que recibiera serias críticas y respuestas muy duras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, señor Tebas, que ha dicho que no está de acuerdo con esta idea. Pero con toda realidad, está claro que el fútbol ha cambiado, algo tiene que ocurrir para poder reorientar esos fondos de los que se contaba a nivel futbolístico, porque la industria puede verse parada. Así, en resumen, eso es lo que ahora sí. Por cierto, es Navidad. Saben que el Boxing Day en Inglaterra es justamente en esta fecha donde hay partidos todos los días y además puede haber 5 al día. La Liga Española sí va a parar, porque hay jornada martes, miércoles y jueves, parará hasta el día 30 de este mismo mes. Muchísimas gracias por estas noticias deportivas. Vamos ya con nuestro compañero Manuel Bancua desde la redacción central. Manuel, ¿podrías hacernos un resumen de las principales noticias que se producen esta mañana? Buenos días. Hola Marano, ¿qué tal estás? Feliz inicio de la semana.
Un abrazo a todos los compañeros del programa A Fondo y saludamos igualmente a toda la audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial desde esa redacción central de los servicios informativos, donde todos los días de lunes a viernes venimos para ofrecerles el avance de algunas noticias importantes que tenemos sobre esta mesa de redacción entre temas de actualidad política, económica, social y cultural. Precisamente vamos a empezar hablándoles de la campaña de distribución de víveres que el presidente del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiangema Mbanza, presidente fundador de esa formación política, ha enviado a toda la población ecuatoriana por motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. Precisamente el Consejo Distrital de esta formación política, hablamos de PDGE, de Malabo, iniciará esta campaña hoy, lunes 21 de los Corrientes, y se espera que finalice por ahí el día 28 del presente mes. También estamos siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus a nivel mundial. Hoy la Universidad Johns Hopkins ha vuelto a hablar de un aumento de casos. Se habla de alrededor de 76,6 millones de personas ya infectadas en todo el mundo, mientras la cifra de los decesos ya ha superado los 1,6 millones de personas muertas. Y según esta universidad, los países que encabezan este ranking de contagiados y fallecidos, encabeza Estados Unidos, le siguen India y Brasil. No descartamos la posibilidad que hay de que otros temas que vayan llegando a esta redacción central los tratemos en diferentes formatos, tanto noticias, crónicas como reportajes objetivos, para emitir todo este contenido informativo a través de los telediarios que tiene Televisión Guinea Ecuatorial en su programación. Muy buenos días, feliz jornada. Muchísimas gracias, Manuel Mancua, por estas informaciones puntuales. Vamos a destacar las principales noticias que nos deja la página internacional. Es que los niños secuestrados en Nigeria han sido rescatados. Ay, qué bien. Una experiencia que han tenido. Qué bien, qué bonita Navidad para los familiares y para los niños, el recuperar esos niños que nadie sabía. Casi ya nadie tiene esperanza. Alivio, estamos hablando de no sé. Una de las No sé qué les organizaciones. ha llegado al corazón, o el gobierno nigeriano, el trabajo arduo que ha hecho, pues eso emociona. Mira, bonita noticia para la Navidad. Pero una experiencia difícil. Sí. Cuando se te secuestran no tienes esperanzas de que vuelvas a estar con los tuyos. Sí, y sobre todo nosotras las mujeres, sabes, que te puede pillar en el periodo con la regla, no tienes las compresas, qué hay que hacer, no sé qué, te duele el vientre, van a creer que estás fingiendo. Una experiencia difícil. Difícil, no sé, me pongo en la piel de esas niñas. Y sobre todo que no era la sé. primera vez, son varios secuestros que ha hecho el grupo Boko Haram en ese sentido, y que bueno, la noticia preocupante es que quedan otros 200 que aún no se sabe cuál es eso el sí, paradero, ya no tiene pero por lo paradero. menos es una gran noticia el que se haya liberado a esos niños. Muy bien, hasta aquí con el programa de hoy. Les recordamos que hemos recibido al viceministro de Sanidad y Bienestar Social, Mitán Doyekaba, quien nos ha esbozado la situación actual de la pandemia en la República de Guinea Ecuatorial. Esperamos que ustedes se cuiden, es una semana crucial, las Navidades. No dejen de poner en práctica todas las recomendaciones que nos dan el gobierno, pero estamos también pendientes de la decisión o de las medidas que se van a tomar al respecto de estos momentos festivos. Esperamos que tengan una feliz jornada y que se comporten de forma ejemplar. Fernando Acheme, buenos días desde el programa Matinales. Mariano, ¿qué tal? Yo estoy bien si tú estás bien. Yo estoy bien. Pues yo también estoy bien. Sabes que es lunes, ¿no? Es 21, Sí. Llega la Navidad dentro de poco, muchas compras. El otro día estuvimos hablando de los gastos, ¿no?, que realizamos en esas fechas, aunque señalaste de que no estás muy de acuerdo con el desgaste que solemos evitar. Yo soy muy de vivir cada día. Pero sabes una cosa, hoy cumplimos posiblemente una semana después de un suceso que ocurrió en el barrio de Alcaide, donde un recién nacido fue encontrado en una bolsa, ¿no?, de plástico.
Sí. Mi pregunta, porque como nos hemos acercado hasta el hospital y nos han facilitado los datos, que se encuentra bien el bebé, lo más sorprendente es que hasta ahora no ha aparecido ni la madre ni el padre. Mariano, no sé, quizás los juristas lo traten de otra manera, pero ¿se puede hablar de un crimen organizado? La verdad es un tema complicado. A lo mejor el término crimen tendría muchas interpretaciones y sí. No soy muy de dejar las cosas así al aire. Sí. Quizás habría que llevarlo al sentido más humano, ¿no? Que estamos ante un hecho maléfico, estamos ante un hecho inhumano, si se puede decir. Sí. Que no aparezcan los padres y si es que los dos llegaron a un acuerdo. Por eso. Difícilmente llegarían. Porque si el padre sabía que su novia estaba embarazada y ha dado a luz, yo pienso que lo más normal sería que le preguntase cuál es el estado actual de la criatura. O sea, hay muchas preguntas que podemos hacernos al respecto, pero quizás la única conclusión a la que yo puedo llegar con respecto a este tema es que se trata de un hecho inhumano. Algunos quizás hablen de que el padre abandonó a la mujer embarazada y ella no podía hacerse cargo del bebé. Pero bueno, esta puede ser la mejor opción, abandonarlo en un plástico, en una bolsa de plástico. Si no tenemos la certeza de que el padre abandonó, porque lo malo también sería que diéramos opiniones erróneas. Estamos ante un hecho insólito. Y yo pienso que una persona con sano sentido común difícilmente puede llegar a hacer esto. Si el padre abandonó, esto significaría que ya tenemos datos de quiénes estamos hablando. No sabemos cuáles fueron las causas. O sea, es un hecho que nos deja hacernos muchas preguntas. Y lo más normal sería seguir investigando. Porque todo lo que podamos decir al respecto son suposiciones, son hipótesis. Son suposiciones, porque hasta ahora, y es la manera que casi todo el mundo sigue hablando, ¿no? Sí. Porque desde que ocurrió el caso, hasta hoy, nadie se acerca a darnos los detalles, nadie. Entonces, es complicado. Nos hemos puesto en contacto con asuntos sociales a ver si se puede llegar a saber quizás el tema de la comunidad, porque también el frente de la comunidad, todos se vieron sorprendidos ante esta imagen. Entonces, solamente los médicos sí que nos pueden facilitar sobre el estado del bebé. Alguien que pueda saber algo sobre sus padres. Yo pienso que para este tipo de noticias la colaboración ciudadana es fundamental, ¿no? Sí. Se tendrían que hacer investigaciones en diferentes barrios. Las instituciones deberían trabajar de manera porque yo estoy seguro que alguien conocerá a una vecina que estaba embarazada. Eso mismo. Alguien. Puede que le resulte difícil, Fernando, ya te digo, no siempre es fácil que uno tenga el valor de aparecer ante los medios de comunicación y decir, oye, yo he hecho esto, cuando sabe que es una cosa que se condena socialmente. Claro. Puede que sienta vergüenza, puede que no se arme de valor, pero tampoco vendría mal dar una razón, ¿no? Puede que la persona estuviese en situaciones de extrema necesidad, que no descartamos esta posibilidad. Puede que no estuviera bien de la cabeza, a lo mejor tendría algunas enfermedades o algunos problemas psicológicos. Lo más normal sería que se tuviera información al respecto, porque solo de esta manera podríamos hablar con conocimiento de causa, porque así todo lo que estamos diciendo son suposiciones. Son suposiciones, y es lo que pasa, porque al final, bueno, nosotros vamos a intentar continuar con las investigaciones, a ver si tenemos los datos. Es complicado, pero vamos a seguir. Según nos han dicho en el hospital, el niño permanecerá como unos 15 días más en observación. Está bien el niño, pero después de los 15 días, ¿qué es lo que van a hacer? No sabemos,
Muy bien, son preguntas que nos dejan sin respuestas por el momento, pero es un tema muy interesante y me gusta que lo estés abordando. Siempre un placer, Fernando, cuando comenzamos la semana así con estas energías, aunque los medios de comunicación estamos de luto por la muerte de nuestra compañera. Sí. Espero que tengas una feliz jornada. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias, como siempre, un honor para nosotros compartir estas 2 horas de la mañana, ¿no? Con